Hola, aquí estoy presentándote una clase más que ojalá que te interese. Presta atención. No le encontramos solución. Entonces, podemos entender de que allí se quedó el problema. Y ya en esta propuesta del cuento de Pinocho, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema para ellos? En Pinocho dice que el abuelito estuvo en todo momento, ¿no? Haciendo su labor de padre, ¿no? Pero tenía un hijo desobediente, ¿no? Porque él consideraba su creación, lo consideraba su hijo Pinocho, y pues porque le había dado vida. Y lo mandaba al colegio, ¿y qué hacía el niño? Iba a hacer los deberes, él se dedicaba a otras cosas, ¿verdad? Entonces, allí había un problema, la desobediencia, la mentira, el engaño a los padres, ¿no? Ese era el problemita que había en el cuento de Pinocho. ¿Hubo solución? Sí. ¿Cuál era la solución? ¿Lo puedes recordar? Entonces Pinocho reaccionó, se arrepintió, ¿no? de lo que estaba haciendo. Chicos, ahorita nosotros estamos recordando un tema que ya habíamos estado trabajando con ustedes, que es acerca del cuento problema-solución. Entonces, por eso se llama problema-solución. Es la estructura que tiene el cuento en el inicio, el nudo y el desenlace. El nudo viene a ser el problema y el desenlace es justamente la solución que se le da a ese problema. En este caso, en el caso de acá del flautista de Hamelin, no hubo solución. Se quedó el problema. Es más, el problema se agravó. Allí se agravó. ¿Ve? Vamos a continuar. Aquí, que tenemos a este personaje, que es el patito feo, ¿no? Del patito feo tenemos muchos mensajes, ¿no? Primero, acerca de la identidad, acerca de que tenemos que amarnos como somos. También está el valor de la solidaridad, ¿no? Cuando los hermanitos empezaron a despreciarlo, empezaron a marginarlo porque él era diferente, pero él en sí no sabía, ¿no? No sabía todavía que era un cisne. Y en realidad el patito feo no era tan feo, ¿no? Él recién alcanzó su identidad. Con esto te quiero decir de que todo cuento tiene que tener un mensaje, necesariamente. El día de hoy, el reto más grande que tenemos es escribir un cuento. Tú ya has hecho el cuento anteriormente con el tema del coronavirus, que apenas que entramos en el aislamiento, ese era el tema que yo te propuse. Muchos de ustedes sí lograron el objetivo, en realidad sí lo lograron, ¿no? Pero habían algunos niños que no habían hecho bien su planificación, porque para escribir un cuento, uno diría, yo hago un cuento, es algo muy fácil, muy sencillo, pero a veces no es así. Entonces, ¿qué podemos decir? De que tenemos que volver a renovarnos, que tenemos que nuevamente practicar los pasos para la escritura de un cuento problema-solución. ¿Vamos por aquí? Para ya saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a proceder para poder realizar, como se dice bien, nuestra escritura, ya nuestra planificación y el producto, ver un buen producto, porque cuando nosotros encontramos un buen producto, cuando lo hacemos con nuestras propias manos nos alegramos, ¿verdad? Es así también, cuando vamos a escribir, uno tiene que saber todos los detalles.
Y vamos a comenzar con este reto acá. Te está invitando el amiguito. Y que tenemos que considerar algunas cositas muy importantes. Yo sé que tú las sabes, que siempre las has practicado también, ¿no? Desde que eras muy pequeño y hacías tus cuentitos, primero, segundo grado, tercer grado. Pero ya tienes que ir, como se dice, afinando, ¿no? Darle más detalles, ¿no? Ser más preciso en la estructura. Para elaborar, acá vamos, lee por favor, ¿qué expresiones se usan para iniciar un cuento? A ver, ¿cómo empezamos un cuento? ¿Cómo inicias un cuento? Algunos dicen, ¿no? Érase una vez, había una vez, ¿no? O una vez, o cierta vez, ¿no? Empezamos así, ¿sí? ¿Qué palabras expresan el pasar del tiempo? O sea, como ya le diste un inicio a tu cuento, tienes que proseguir, ¿no? Entonces, porque allí no se queda, continúa, la historia continúa, como dicen, ¿no? Entonces, ¿qué palabras vamos a expresar para pasar el tiempo? A ver, ¿cuáles son esas palabras? Entonces, ¿no? Seguida, ¿puedes recordar esas palabritas? Y ya, para el final, o para darle la solución, darle la salida, ¿no? El final dice, ¿qué expresiones indican el final del cuento? ¿No? Colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Como dicen los niños más pequeños, ¿no? Hay algunos que le dan ese final, ¿no? Colorín colorado, pero ese es un cuento de hadas. En tu cuento ya tienes que utilizar algunas palabras muy precisas. Y para ello, aquí te voy a recordar con este mensaje. A ver acá. En el inicio utilizamos estas palabras, ¿no? Ahí están las palabritas que nosotros empleamos para iniciar nuestro cuento. Aquí está nuestro esquema de recuerdos. Cuando vamos a indicar el paso del tiempo, decimos poco después, entonces el lobo salió de su escondite y los atrapó. Estamos dándole una continuación a qué? A este inicio, ¿no? De qué era aquí hay hechos, aquí hay situaciones del inicio, y aquí en ese entonces o poco después también hay una secuencia. La secuencia tiene que ser así, precisa. Ya para darle el final al cuento, según este esquema, que debe de ser así, está bien estructurado, con estas palabras, ¿no? Finalmente, el lobo reconoció su error, ¿no? Y se fue del lugar, ¿no? Le pidió perdón a todos. O al final, el lobo, ¿no? Reflexionó de su mal proceder. Entonces, estamos continuando con el inicio, el nudo, y acá encontramos el desenlace. Pero para nuestro tema es el inicio, el problema, y aquí encontramos la solución. En el caso del cuento del flautista de Hamelin, ¿se habrá llegado a esta solución? ¿Habrá dado solución al problema? No. Allí el problema se agravó. Te hago hincapié en este aspecto para que tú, cuando vas a elaborar tu cuentito, si tienes que darle un final, puede ser un final, qué sé yo, feliz, porque la mayoría da un final feliz, ¿no? Y hay otros que no le dan un final y se quedan allí nada más, dicen, uy, aquí está el inicio, el nudo. No. ¿Estará bien estructurado el cuento? No está estructurado bien el cuento, porque todo cuento, todo texto narrativo, que es el cuento, tiene estas tres partes. ¿Ya? Espero que lo estés recordando. Estamos recordando así. Continuemos. Y aquí, como segundo paso, vamos a recordar y tener muy en cuenta. Necesaria.
necesario. ¿Cuáles son los pasos para poder producir mi cuento? A ver, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esas etapas que vamos a dar para poder producir el cuento que queremos? Los pasos. Allí podemos ver como primer paso. ¿Qué tenemos que hacer? Planificar. Es necesario planificar. No dice que para tener un buen producto tiene que haber los detalles. Y ahí está, en la planificación está el secreto. ¿No? De que yo no puedo ir directamente, decir, voy a hacer un cuento, ya lo voy a escribir, me han dicho que tengo que hacer esto, ya un cuento, está, listo. Sin pensar. Uno tiene que establecer algunos detalles. Allí tenemos. Acá tenemos 2 esquemas de apoyo. En el primero, para que tú puedas redactar, nos vamos preparando con algunas preguntitas. ¿No? Por ejemplo, ¿para qué vas a escribir? Tú puedes contestar más porque la profesora me lo ha pedido. No, ¿para qué vas a escribir? Ya, tú sabes que tienes que hacer un cuento. ¿Para qué vas a escribir? Cuando nosotros leemos un cuento, ¿para qué lo leemos? Lo leemos para entretenernos, para divertirnos, ¿no? Porque necesitamos esos momentos para poder también, como se dice, recrearnos, ¿no? Y nos recreamos con la lectura, con una buena lectura. En el caso de un cuento, ¿para qué leemos? Para entretenernos. En este caso, nos entretenemos con un cuento. ¿Y sobre qué vas a escribir? ¿Sobre qué vas a escribir? Tú tienes que tener allí bien seguro qué, para qué o sobre qué es lo que tú quieres escribir. ¿Sobre qué? En la tarea anterior te había dejado que escribas acerca de los cuidados que se debe tener, ¿no? Contra esta pandemia que es del COVID-19, ¿no? Y hay algunos que sí, muy bien lo han hecho, han trabajado, ¿no? ¿Y sobre qué vas a escribir ahora? Yo te estoy proponiendo que escribas un cuento con tu personaje favorito. Pero yo no te estoy diciendo sobre qué vas a escribir. Eso lo tienes que decidir tú. ¿Qué vas a escribir? Yo te doy nada más un personaje. Uno de tus personajes favoritos va a ser el protagonista, puede ser el segundo personaje. Tú puedes estar incluido también dentro de los personajes. ¿A quién le vas a escribir? ¿A quién? ¿Para quiénes vas a escribir? Vas a escribir para ti mismo, es lo lógico, ¿no? Porque a mí me gusta leer lo que yo escribo. También vas a escribir para tu profesora también, ¿no? Yo también te voy a leer cuando me mandes el producto y así de web te voy a leer, ¿no? Y cuando tengamos la oportunidad, queridos hijos, ¿no? Cuando ya todas estas cosas pasen, vamos a tener la oportunidad de poder compartir nuestros productos de tal modo de que los demás también los lean. Y en casa vas a tener la oportunidad de que tu papá, tu mamá o tus hermanos también te puedan leer. Lean lo que tú has escrito. No solamente de, oh, qué bonito está tu cuento, no, que lo lean y que lo entiendan, ¿no? Entonces vas a escribir para quiénes, para todos mis amigos, para mi familia, ¿no? Para los que me conocen. Y en el caso de los escritores, ¿para quiénes escriben ellos? Para todo el público, ¿no? Aunque claro, hay edades también, ¿no? Pero nosotros cuando hacemos cuentos generalmente es para todas las edades. En este esquema también dice, ¿con qué lenguaje escribimos? ¿A qué se refiere ese con qué lenguaje? ¿A qué crees tú que se refiere? ¿Con qué lenguaje? A ver, cuando tú le hablas a los que están cerca a ti, es un lenguaje coloquial, ¿verdad?
no es formal, no es como cuando nosotros, vamos a escribirle al presidente o le vamos a escribir ¿cómo se llama? Al director de alguna institución, entonces nos inquietamos. Pero en este caso, nosotros, ¿qué lenguaje vamos a utilizar? A ver, ¿qué lenguaje sería? Un lenguaje que sea para todos, ¿no? Eso sería el registro. Luego que hemos participado con esta parte, ¿qué podemos hacer? Porque ya nos seguimos preparando, todavía estamos en el inicio, estamos pensando todavía, y ahora viene la pregunta crucial, ¿no? ¿Qué escribirás? ¿No? Que está relacionado sobre qué vas a escribir. Ahora, la pregunta es, ¿qué escribirás? Y tienes que definir aquí preciso. ¿En qué tiempo lo vas a dar? ¿Hace muchos años? ¿El año pasado? ¿Hace un siglo? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿En tiempo pasado o en el presente? Porque también hay cuentos en presente también. Y también hay cuentos de futuro, ¿no? Cuando nosotros nos proyectamos a un futuro, vemos, ¿no? Otros personajes, le ponemos algo así fantástico, ¿no? Ya lleno de fantasía, porque cuando es el futuro, muchas veces es incierto, porque es un futuro. Entonces, mi recomendación es que te fijes bien en el tiempo que vas a escribir. No te olvides del título. Hay algunos cuando me preguntaban, Miss, el título, ¿lo puedo poner al inicio? Dicen, ¿no? Entonces sí, mi respuesta era que sí, si es que tú ya tienes muy presente sobre qué vas a escribir. ¿Por qué? Porque en el título está el tema. El tema es muy importante. Y ahora, si tú desarrollas o comienzas a escribes, y al final, como tú ya le habías puesto un título y no tiene nada que ver con el título, ¿estará bien producido tu cuentito? ¿Estará bien hecha tu redacción? Tienes que meditar en eso y reflexionar. ¿Por qué? Porque en el título siempre está el tema. Entonces, por eso que yo les decía a algunos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Termina de estructurar todavía todo tu cuento y luego ya puedes ponerle el título. Entonces, sí, ya tienes muy presente, ¿no? Todo esto, también guiándote por el esquema anterior y ya sabes qué cosa vas a escribir. Ya tienes el título, ya le puedes poner de frente el título. Ya tienes las ideas muy claras, muy claras. Luego tienes que fijarte en el lugar. ¿En qué lugar? Tienes que precisar el lugar, ¿no? Decir en qué lugar va a desarrollarse los hechos, ¿no? Puede ser, profesora, puedo en un tiempo determinado, puede estar, qué sé yo, en Lima y después estar en otro país o al revés. La respuesta es sí. Entonces tú tienes que especificar acá los lugares, ¿no? Podrías decir en una ciudad de Perú, puedes decir en otro país, ¿no? Puedes poner aquí, ¿no? Los lugares en donde se van a desarrollar los hechos. Y aquí tenemos los personajes. También tienes que establecer los personajes. Y uno de los personajes para la tarea que te estoy dejando ahora es tu personaje favorito. Personajes favoritos tenemos muchos, ¿no? Para empezar en casa, mi personaje favorito, por ejemplo, puede ser mi mamá. ¿Sí? Ese es mi personaje favorito. Porque un personaje favorito no es el que tú ves en los cómics o que ves en la televisión, o un personaje favorito de la música. No solamente es. También un personaje favorito podría ser tú mismo también, ¿no? No es ser egoísta, ¿no? Porque tú puedes protagonizar aquí, señorita, yo puedo protagonizar aquí mi cuento. Sí, puedes protagonizar el cuento. También puede ser uno de los personajes. Puede estar aquí como personaje, uno de los personajes principales. Puede estar tu dibujo animado o tu personaje favorito. Digamos acá, sin ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, que tu personaje favorito sea, ¿qué decir?
A ver, no se me ocurre, ¿no? El Don Ramón, por ejemplo, ¿no? Don Ramón, aunque no es un buen modelo, ¿no? Pero tú, depende de ti qué es lo que a ti te gusta, qué personaje te gusta. A lo mejor un personaje gracioso, a lo mejor un personaje... Todo es respetado, nadie te va a criticar de nada. Y dentro de estos personajes puedes estar tú mismo, pueden estar personajes de tu familia, los que tú quieras. Establece bien según lo que quieres desarrollar en este cuento. Y los hechos. Bueno, ya sabes la estructura, la que hemos revisado anteriormente, ¿no? La estructura del inicio, el nudo y el desenlace. Todo en secuencia. Todo en secuencia y sin perder de vista el título, porque allí está ¿qué? El tema, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuando ya. Como segundo y tercer paso, ya prácticamente estamos terminando de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a producir este cuento, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Producir un cuento problema-solución, no te olvides, ¿ya? Muy bien, vamos con el segundo y tercer paso. Y aquí encontramos esto que es muy necesario. Escribir el borrador. Cuando me han enviado sus tareas, algunos, me alegro porque lo han hecho en manuscrito. Sí, porque ahí puedo ver, ¿no? En qué cosas todavía, qué habilidades les falta todavía, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la ortografía y algunos de esos detalles. Pero en tu borrador, en tu primera escritura, porque es la primera escritura, luego de que tú has planificado, tú lo vas a hacer como tú puedes, ya como se dice, ¿no? A tu estilo, ¿no? Ya vas a borrar, ay, sí me olvidé el personaje, uy, también está en el tiempo, uy, acá me falté, y entonces tú vas a hacer tu borrador. Ahí vas a tener la oportunidad, ¿no? De poder escribir según lo que tú en ese momento se te ocurre, porque también las ideas fluyen rápidamente y no está mal, ¿no? Entonces, allí en ese momento se te ocurrió eso, en ese tiempo, y tú lo hiciste, ¿no? Allí, en ese momento. Entonces escribiste. Pero tú, ¿qué cosa tienes que hacer luego? Tienes que revisar. Y acá hay un esquemita, aquí hay un cuadrito que ya anteriormente te lo había propuesto. Es el que tú tienes que revisar lo que acabas. Ahora, señorita, pero yo solito no me puedo revisar, no, pero yo quisiera que alguien me revise, ¿no? Muy bien, pero vamos con este esquema, ¿no? Mamita, papito, ayúdame, por favor, mira, aquí hay un esquema que yo tengo que completar, que tengo que cumplir. A ver, por favor, puedes leer un ratito mi cuento, ¿no? Listo, no tengas miedo, no tengas temor. Yo sé que alguien en casa sí lo va a leer, seguramente que también se va a sonreír, ¿no? Porque a veces de lo que escribimos los demás se sonríen, pero para nosotros está muy bien, porque es nuestra producción, ¿no? Entonces allí tenemos algunas cosas que se tienen que cumplir, ¿no? ¿Se cumple con el propósito dirigido? ¿El lugar, el tiempo y los personajes están presentados en el inicio? Puedes poner que sí o que no. ¿El problema y la solución están planteados de manera clara? ¿Cuál es el problema? ¿Se solucionó ese problema? ¿Sí o no? Eso lo tiene que contestar la persona que te lo revise tú mismo. Yo te recomiendo que tú mismo te revises con este esquema, porque te va a ayudar bastante a poder corregir tus errores de producción, ¿ya? Las expresiones que ya habíamos repasado, ¿no? El paso del tiempo, ¿están presentes? ¿O es que no has utilizado la secuencia? ¿No? Porque no quedó en el inicio y de frente, se pasó pues al final, no. Ha habido un nudo, ha habido un problema, y para ello tiene que haber las expresiones correctas. Las palabras empleadas son entendidas por los que te van a leer. A ver, cuando te está leyendo tu mamá o tu papá, ¿te entendió? O cuando le miras con cuando lo ves que hace una expresión, uy, ¿qué dije acá? Uy, no entiendo. No, entonces tú tienes que explicarle. Entonces las palabras empleadas son entendidas por tus lectores, lo que te están leyendo. Entonces todos esos detalles son importantes.
Entonces cuando tú revises con este esquema lo que tú has producido, ahí mismo te vas a acordar, ay, ¿verdad? Esto me faltó, ay, no, esto, uy, ¿verdad? Ay, y lo último, ¿no? Lo último, la ortografía. ¿Has utilizado bien los puntos, las mayúsculas? ¿Ah? ¿Lo has hecho bien? Ya sabes que al inicio tienes que empezar con la letra mayúscula. Después de un punto también tienes que utilizar la letra mayúscula. El punto aparte igual. Cada vez que inicies una oración igual. Utilizar las letras mayúsculas, ¿verdad? Y el punto para darle final a tu oración. Y ya recuerdas, ¿no? Ahorita te estoy haciendo recordar el uso del punto. El punto aparte, el punto final. Ya cuando se terminó todo, no nada. Ya leíste el final y luego continúa. No, ya tú tienes que darle el punto final. Es el punto final, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces ahí hemos repasado, como se dice, el primer paso, el segundo y el tercero. ¿Y allí nos quedaremos? ¿Nos quedaremos allí? No, todavía tengo acá lo último, porque ya hemos revisado. Ahora sí, habíamos hecho un borrador, ¿verdad? Ahora tenemos el cuarto y este sí es el último paso. Aquí ya viene la edición. Hay algunos, ¿no? Que se van directamente a la computadora. A lo mejor allí van a trabajar con un procesador de texto como el Word o el PowerPoint. Seguramente que a algunos, como a todos, nos encanta bastante el PowerPoint. Entonces, inmediatamente, voy a hacer mi cuento, lo voy a pasar a limpio, ¿no? Inmediatamente, pero no te olvides que antes de pasar a limpio, ya para dar el final, tienes que haber revisado. Por favor, a revisar, ¿ya? Y luego te propongo, por favor, de que dibujes una de las escenas, y solamente la escena principal, la que más te guste, en donde se encuentre, como se dice, el tema de tu cuento. Yo espero que lo hagas bonito. Yo sé de que lo vas a hacer muy bien. Te pido por favor que te esfuerces, que pongas todo tu cariño, que pongas toda tu creatividad, ¿no? Porque tú eres muy creativo, muy creativa. Mira, ya estamos casi finalizando nuestra sesión. Para que te inspires, pues. Acá te dejo un cuentito que se llama La fiesta en el bosque. Entonces allí tenemos la estructura precisa de un texto narrativo y en este caso de un cuento, problema, solución. Ahí tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Ya? Yo sé de que tú vas a hacer muy bonito tu cuento. Esta vez sí lo vas a hacer. Profesora, ¿lo tengo que tipear necesariamente? No, queridos hijos, y a los papás también me dirijo. No es necesario que utilices un procesador de texto, porque todos no tenemos la computadora a la mano. Puedes hacerlo manuscrito, en tu cuaderno. ¿Ya? Escribe bonito, mira, ve acá cómo aparece el título bien resaltado. Y algunos niños cuando producen del mismo color, las letras que están acá, de la misma manera, el mismo tamaño, ponen el título. Y no, el título tiene que estar resaltado. Ese es el título. Cuando yo veo el título, me impresiono. Digo, ¡oh, qué lindo! Dice que va a haber una fiesta, dice, me emociono, ¿verdad? Porque estoy leyendo el título. Entonces, será una invitación para que lean mi cuento. Lógico, va a ser una invitación. Dice, ¡ay, qué bonito! ¿De qué tratará? Dice, porque como a mí me gustan las fiestas, ¡ay! Acá hay una fiesta. Dice, es en el bosque, ¡ay, qué lindo! ¿Y cómo será? Entonces, de inmediato me conecto, ¿no? Y más, me voy a conectar cuando vea que la introducción, cuando vea ese inicio, cuando yo vea el inicio, ¿no? Ahí en la presentación, aquí aparece el lugar, el tiempo, los personajes. ¡Ay, mira qué personajes tan coloridos! ¡Qué lindo! ¡Hay pajaritos! ¡Qué bonito! ¡Hay animales! ¡Ay, qué bonito! ¿No? Entonces, ya nos conectamos. Sí o sí van a leer tu cuento. Pero tú vas a tener que poner tu empeño, tu cariño, ¿no? Yo sé que tú lo vas a hacer mejor. Lo sé. Trabaja con tu personaje favorito. Y entonces aquí estamos finalizando. Ahora solo me queda despedirme de ustedes hasta una próxima oportunidad.